Desde los albores del canal le han dado con unas ojeras. Bueno, toda mi vida han dado con unas ojeras hoy, sobre todo mi vida adulta. Pero últimamente entre los desvelos, las preocupaciones y demás, siento que luego... Y luego aparte que no he podido ni encontrar tiempo, ni conocimientos, ni atención para cuidar el cabello largo, pues siento que me veo como el loquito del centro. Pero no estamos aquí para hablar del loquito del centro, estamos aquí para hablar del loquito de las recomendaciones, que en este caso les voy a hablar de una de las experiencias. Uno de los discos que más me gustaron es black metal técnicamente. Depressive, es Depressive Black. Honestamente me llamó la atención porque sí quería algo cercano al Doom, pero me llama mucho la atención, pero además enriquece, decía, una experiencia. Si bien no es aquí el lugar para hablar de lecturas de libros, que estoy preparando una reseña para el canal secundario, estaba leyendo La vida invisible de Adi LaRue y bueno, decía sin... De hecho no estaba buscando ni siquiera música que poner de fondo para leerla porque estaba en una parte en la que estaba centrándose la autora en una especie de romance y no me llamaba tanto la atención, pero el libro trata, nada más así rápido, sobre una chica que vende su alma a una especie de dios nocturno, una especie de sombra. Y justamente cuando empecé a escuchar el primer disco de esta banda que se llama Austere, de Australia, que es la banda de la que les vengo a hablar y obviamente de la que les vengo a recomendar su último disco, Corrosion of Hearts, pues comienzan sí la desolación, la angustia, los screams, los shrieks, que son básicamente estos chirridos que si son agónicos, si son, pues sí se clavan en tu alma, que de por sí es la parte que creo que nos gusta, ¿no? A quienes nos acercamos al Depressive, no para tanto echar la depresión, que también se vale, pero a veces es más como un lugar oscuro, pero en calma, como un hogar frío, no sé, mano. Bueno, no sé, no siempre escucho el black metal, el depressive para ponerme triste, ni siempre escucho, por ejemplo, el black gaze para sentir que pintan paisajes oscuros, pero en este caso sí se acerca. No es técnicamente black gaze, es una banda que, a ver, comienza desde 2007, técnicamente según Metallum comienza por ahí del 2005, y me acerqué a Metallum para buscar sobre ellos porque en su Bandcamp tienen un lapso de más de una década sin discos. Su último trabajo fue To Lay Like Old Ashes, como recostarse, como caer como viejas a cenizas, del 2009. Y desde entonces no sacaban disco hasta actualmente, hasta este 2020. 2022 sacaron algunos singles de pues técnicamente EP, álbum, de 4 tracks de 2023, Corrosion of Hearts. Pero es que no es solamente esa desolación, decía, también te acerca a ciertas atmósferas, la evolución más bien va por discos, para hablarles un poco de qué música esperar cuando se acerquen a su discografía. Su primer trabajo de 2007, Withering Illusions and Desolation, técnicamente es su primer EP, o no sé si contarlo como álbum, porque solamente tienen un disco con 6 tracks, este primero tiene 5, donde incluyen coma. Ahí ya empiezan a meter ciertas partes instrumentales, pero eso es lo más cercano al Depressive Black, a un black más raw, al que se pueden acercar. Tanto el primero como este último son como que los extremos más black. Pese a que decía en el track número 5 van a explorar partes instrumentales o por lo menos más calmas. Eso va a marcar la pauta para sus exploraciones futuras. Porque si bien los primeros 4 tracks son un desborde constante de, pues más que ir es eso, la desolación, la angustia. Y justamente en esa parte, cuando empezó por ejemplo el primer track, un Ending Night, luego te atrapa. Es que además siento que hay unos blacks con estos riffs que más que trasladarte, como que se adueñan de donde estés, del cuarto donde estaba. Hay una parte donde está el track homónimo, de hecho, el track número 4, Withering Illusions and Desolation, en donde empieza así una agonía, pero es que a la vez hay segmentos que de repente se sienten abruptos, pero no se siente como cortado, no se siente un mal mix, vamos. Y ya desde ahí empiezan a meter ciertos intervalos, más que acústicos, clean, que esa palabra también la voy a repetir mucho en adelante, pero ahorita en este momento es un contraste muy bello, muy oscuro, que se siente desolador, pero que al mismo tiempo de nuevo se siente como un hogar, como algo que reconoces. Y en esa parte estaban pues discutiendo este dios, maldito, con la dueña de la dueña del alma todavía, acerca del bien, del mal, de los dioses, del demonio, los conceptos religiosos, las almas, el infierno. Y esa parte la verdad es que es la experiencia. Desde ahí me encantó. Pero los demás todavía elevaron más el nivel de la música. Obviamente hago énfasis en música porque, bueno, les hablaba de la experiencia, pero creo que ya sea que lo escuchen como música accesorio o como para acompañarla para leer, para jugar, para estudiar, para lo que sea, obviamente a quienes les guste el black metal para esos fines,
seguramente les va a encantar también. El siguiente trabajo va a ser, ese sí, un single de únicamente 2 tracks para 2008, Only the Wind Remembers. Además las letras están geniales, ¿no? Solo el viento recuerda. Aparte, esta parte también me gustó porque una de las consecuencias de esa chica del libro por vender su alma es que nadie la recuerda. Entonces, no, mano, sentí que había sido creado para el momento. Solamente son 2 singles, la verdad es que más o menos siguen con ese temperamento black, pero de momentos sí van explorando más partes instrumentales, por lo menos más letárgicas en esos dos. Esos dos, decía, son, bueno, el primero es más black, este ya empieza a explorar un poquito más lo atmospheric, pero el siguiente, Bleak, además ve nada más el pedazo de portada, ese es mi favorito hasta el momento, inclusive más que el último, bueno, el más nuevo pues, porque este además va a hacer que exploren más partes sin que se salgan de la oscuridad. Se sigue sintiendo desolador, siguen estando los shrieks agónicos, pero los cleans que van a meter en la guitarra, por eso decía que iba a repetir mucho esa palabra, por primera vez en este disco van a contagiar a la voz, que no sé si sea el mismo vocalista, pero que en este disco empieza a marcar también una pauta, porque en adelante van a meter no solamente cleans, que ya es un contraste pues extraño para el Depressive, sin que eso baje, sin que eso mengue ni la ira, ni la desolación, ni esa empatía con sentirte perdido en la oscuridad, pero que sí te lo, no sé, te sigue pintando paisajes bellos sin que de nuevo se baje al black gaze, que en este caso sí hago la diferencia, porque a mí me encanta el black gaze, pero no se siente así como que busquen meterte melodías pues pegajosas, ni que te levanten el espíritu. Es que creo que encuentras la armonía en esos contrastes. Ahí también van a meter coros, decía, no solamente los cleans acompañan a los screams, sino también a ciertas segundas voces. Hay más armonía, empiezan a meter pianos, sintetizadores. Este es un disco muy construido que no termina de alejarse del black. Pareciera que incluso intentan empujar los límites a ver qué tanto pueden meter sin que deje de sonar pues a Depressive. Este segundo disco, la verdad es que de nuevo es mi favorito y yo creo que también para la banda les gusta tanto. Este disco trae 3 tracks, Bleak, decía 2008, que para el siguiente año lanzan el que decía iba a ser su último trabajo antes de este pues hiatus y este silencio, To Lay Like Old Ashes. Ese es también el disco al que hacía referencia cuando decía hay un disco de 6 tracks únicamente en su haber. Este es el más largo de su trayectoria. De esos 6 tracks, el sexto, coma 2, que si recuerdan había un coma 1 donde exploraban las partes instrumentales. Bueno, igual aquí coma 2 es una parte acústica instrumental de más de 20 minutos. Pero tampoco sueltan lo black, lo depressive, lo doom. Sí letárgico en ocasiones, pero en ocasiones es un ataque a doble tiempo enorme. La batería siempre ha sido muy buena con ellos. Aquí en este disco, To Lay Like Old Ashes, se empieza a notar más la presencia de 2 guitarras distintas. Si bien no es algo ajeno pues al metal en general, pero al black, la verdad es que en ocasiones no se siente tanto la diferencia, porque el black pues creo que es más de riffs sofocantes, ¿no? Que son más, es un atasque soberbio, seco, pero más como de alfombra, como que no busca hacer demasiadas elaboraciones, más bien plantearte una especie de atmósfera noise al fondo. Pero además de esa está una segunda guitarra que sí va haciendo elaboraciones de vez en cuando, que sin que quiera irse, por ejemplo, ni a lo progresivo, ni a un metalcore, ni nada por el estilo, sí levanta un poco la bruma, sí como que te anima un poco, y de vez en cuando empiezas a notar, sobre todo en esos vaivenes, esas modulaciones que decía tienen desde su primer disco, empiezas a notar que ya hay más capas. Hay momentos en donde está este ataque constante, bajo, batería, guitarra, voces, los screams que siguen obviamente presentes, y de repente se empiezan a apagar, y hasta entonces te das cuenta que por debajo todavía de toda esa pues amalgama de capas hay un sintetizador, por ahí hay algunas cuerdas sintetizadas, siguen habiendo pianos, siguen habiendo coros, pero muy disimulados. Es como si fueran una especie de halo de luz envuelto por las sombras, y que solo hasta el final, cuando estas empiezan a difuminar, te asoma de repente y tú dices, wow, estuvo todo el tiempo aquí. Y si pones atención, pues sí están las partes hímnicas. Por ahí, de hecho, en To Lay Like Old Ashes, el track número... el 4, de nuevo, un homónimo. El track homónimo, To Lay Like Old Ashes, empiezan unos cleans. Los cleans a los que hago referencia desde el tercer disco, desde Bleak, sí son, pues digamos, no sé si vale decir screams limpios, pero son voces altas, vamos, sí siguen teniendo empuje, pero no tienen ese shriek, ese chillido. Es más como el borde, como ese umbral para llegar a la desesperación. Por lo tanto, pues tampoco les va así como a ser tan chocantes a aquellos a los que no les gusten los cleans. Pero aquí, en el track número 4 de To Lay Like Old Ashes, el homónimo,
Por primera vez insertan una voz un poquito más baja, más tranquila. De hecho, llega un momento en que básicamente es una prosa. Me recordó inclusive un poco a David Bowie, así de contrastante, de ajeno al black, pero así también de peculiar es su música. Y después regresa el black sin que eso suene como a que te está realmente, como que estás escuchando dos cosas distintas o un revoltijo, realmente suena armónico. Llega el silencio entonces de más de 2 décadas y finalmente está aquí Corrosion of Hearts, que es el disco nuevo que acaban de sacar, en abril de 2023, en donde pues básicamente regresan tanto a lo conciso, son únicamente 4 tracks, como a lo black. Aquí sí siguen habiendo screams, pero de nuevo esos screams, sí, más bien sí siguen habiendo cleans, pero de nuevo esos cleans que son altos, aquí ya no se toman las cosas con tanta calma. De hecho yo siento que los screams no pierden no solamente la angustia, sino inclusive los siento un poco más abrasivos, un poquito más iracundos, como que lejos de ser depressive parecieran rebelarse contra esos sentimientos con una especie de ira de nuevo. Es iracundo, sí es duro. Este ya recupera un poco los elementos más secos, decía, del primero. Por eso al principio decía los más black son el primero y este último trabajo. Pero en fin, la verdad es que todos ellos son de calidad, pese a que obviamente son distintos, como intenté dárselos a desear. Y la experiencia, sobre todo, no soy tan fan de hacer dos cosas al mismo tiempo, porque pues siento que para la música, para lo poco que luego logro sintetizar y venir a decirlos acá, pues sí tengo que ponerle atención varias veces al 100%, pero en esta ocasión la verdad es que quedó como una alfombra perfecta para leer este cuento, que ni es de terror, una novela, perdón, que ni es de terror, pero que sí me agradó bastante. Recuerdo que la música de metal la utilizaba, por ejemplo, para jugar videojuegos como Area of Sorrow en el Game Boy Advance, pero bueno, tenía mucho que no recomendaba algo como para dejarlo así de fondo y no prestarle tanta atención. Obviamente sí, también los detalles, las texturas, todo. Pero bueno, la verdad es que sí fue, pues no sé si el disco de la semana, porque es de hecho de los pocos primeros trabajos que acabo de escuchar esta semana que pasó del 28 de abril, que es donde lanzaron toda la descarga de discos nuevos para el final de abril. Pero pues yo creo que sí mi favorito de Black de lo que va, por lo menos del año, porque tampoco de abril, porque pues apenas regresamos del hiatus. Austere pues de Australia con Corrosion of Hearts. Antes incluso de Corrosion of Hearts, mi recomendación personal es Bleak del 2008, pero en general toda la discografía. Espero que les haya servido para acercarse a los amantes del metal y del black. Esto ha sido todo de momento. Hasta la siguiente.